Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, grupo 404 del CONALEP Ecatepec número 1. Vamos a hacer algunos ejercicios de reforzamiento en el módulo de programación en objetos utilizando la herramienta de NetBeans. Y pues muy buenas tardes y bienvenidos. Como ustedes saben, lo hemos visto en las sesiones grabadas y ahora que tenemos la posibilidad de regresar de manera presencial en el laboratorio, utilizamos la herramienta de NetBeans, el IDE 8.2. Vamos a generar un nuevo proyecto, menú File, nuevo proyecto. Y aquí en el nuevo proyecto seleccionamos la categoría de Java, Java Application. Ok, ya que tenemos el nombre de nuestro proyecto, sabemos que nos da por default la locación del proyecto, el folder o la carpeta de nuestro proyecto y nos genera nuestra clase principal, nuestro menú principal que tenemos aquí, que va a ser igual al nombre de retroalimentación. Le ponemos Finish. Y si ustedes observan, en la parte izquierda nos generó nuestro proyecto. El proyecto se llama retroalimentación. Dentro del proyecto retroalimentación tenemos el subpackage y tenemos un paquete que se llama retroalimentación. Dentro de este paquete contiene el archivo .java llamado retroalimentación. Les he comentado que normalmente, como mejor práctica, se debe de tener el nombre del proyecto, debe ser igual al nombre de la clase principal. Si ustedes observan, tenemos ahí el archivo retroalimentación.java y pues tenemos la clase principal, tenemos nuestro método principal y como mejores prácticas pues nada más eliminamos estos comentarios, eliminamos los comentarios y pues vamos a generar aquí las clases. Ya saben, aquí dentro de nuestro paquete retroalimentación, clic con botón derecho, nueva Java class, nueva Java de clase, y le vamos a poner secuenciales. Recuerden que estamos viendo nuestro resultado de aprendizaje 1.2 del módulo de programación orientada a objetos, que nos indica que trabajemos las diferentes estructuras de control bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. En este caso, estructuras secuenciales, selectivas, simple, doble, estructuras repetitivas. En este caso, las estructuras secuenciales, selectiva simple, selectiva doble, selectiva múltiple, las repetitivas, en este caso el for, el while y el do while, y también la parte de los arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. ¿Sí? Le ponemos finish, en este caso le pusimos al nombre, le pusimos secuenciales y nos genera nuestro archivo .java llamado secuenciales. Generamos otro, clic con botón derecho, una clase de Java y le ponemos selectiva simple. Le ponemos finish, abrimos otro o generamos otra clase de Java y le ponemos selectiva doble. Y en este ejercicio vamos a trabajar también la selectiva múltiple. Ok, entonces ya tenemos nuestros archivos de extensión .java para trabajar el paradigma de la programación orientada a objetos, y ahora vamos a generar el código de la clase secuenciales. Recuerden que una clase secuencial o las estructuras secuenciales van una detrás de otra, y pues en este momento vamos a trabajar las siguientes líneas de código. Como lo venimos mencionando, debemos de generar aquí abajo del paquete de retroalimentación, vamos a colocar el import java.util.scanner punto y coma, y dentro de la clase secuenciales vamos a poner scanner, vamos a crear el objeto teclado igual a new, palabra reservada para crear un objeto scanner.
y entre paréntesis system.in y terminamos con punto y coma. Recuerden que en Java las instrucciones, las sentencias terminan con punto y coma. Después, dentro de la clase secuenciales, vamos a generar nuestros métodos. En este caso es un método public de tipo DatoVoid que se llame calcular área. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Ok, entonces aquí ya tenemos dentro de nuestra clase secuenciales, tenemos nuestro método público de tipo DatoVoid, no regresa ningún valor, que se llama calcular área. Y en este caso vamos a calcular un área de un cuadrado. Para calcular el área del cuadrado es lado por lado. Entonces nuestro método se llama calcular área cuadrada. Entonces vamos a declarar aquí una variable de tipo doble llamada lado y una variable que me permita almacenar el resultado de este ejercicio, de este método. En este caso le ponemos R o le ponemos resultado, mejor, resultado área. ¿Sí? Ponemos punto y coma y ocupamos el SIS system.out.println y vamos a colocar ingresa el lado. ¿Sale? Recuerden que todo lo que va entre comillas es texto. Colocamos la variable lado, va a ser igual al objeto teclado punto next double punto y coma. Repito, aquí estamos trabajando la clase scanner y estamos generando el objeto teclado para poder darle funcionalidad, trabajo a los tipos de datos primitivos en Java. Entonces aquí tenemos la asignación o colocamos la variable lado, va a ser igual al objeto teclado punto next double. ¿Por qué? Porque declaramos la variable doble lado de tipo de dato doble. ¿Sale? A continuación vamos a colocar la variable resultado. Aquí vamos a colocarlo de forma correcta. Resultado área. Resultado área va a ser igual a lado por lado. Punto y coma. Y pues aquí vamos a imprimir SIS system.out.println el área del cuadrado es 2 puntos, concatenamos con los símbolos de más y ponemos la variable resultado área. Ok, y aquí ya tenemos entonces nuestro primer método de la clase secuenciales. El primer método de la clase secuenciales. También podemos crear otro método. En este caso va a ser un método public de tipo DatoVoid que se llame mensaje. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Aquí vamos a colocar SIS system.out.println y le vamos a poner bienvenidos a la clase de programación orientada a objetos. ¿Vale? Ya tenemos otro método que se llama mensaje. Entonces, en esta referencia de trabajo ya tenemos nuestra clase secuenciales. ¿Sí? Ahí tenemos la clase secuenciales y tenemos dos métodos, el método calcular área cuadrado y el método mensaje. Nos dirigimos a nuestra clase principal. En este caso la clase principal se llama igual al proyecto, que es retroalimentación, y aquí en esta parte, en este archivo extensión .java, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar la clase secuenciales, ¿sí? Vamos a generar el objeto obj1 igual a new
secuenciales. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. ¿Sale? Aquí lo que estamos creando es un objeto llamado obj1 de la clase secuenciales. O en este caso podemos mencionarlo que estamos generando o creando una clase llamada obj1 del tipo secuenciales. ¿Sale? Y aquí nada más ponemos nuestro objeto, mandamos llamar el objeto obj1 punto y automáticamente nos enlista los métodos asociados a esa clase. ¿Qué significa? Que este objeto que acabamos de crear llamado obj1 puede tener acceso a estos dos métodos, al método mensaje y al método calcular cuadrado. De entrada vamos a ponerle aquí, vamos a utilizar el método mensaje, ¿sale? Y en la parte de abajo mandamos llamar nuestro objeto 1, obj1 punto calcular área cuadrado, ¿sale? Compilamos nuestro programa. Y si ustedes observan, me manda llamar el método mensaje que dice bienvenidos a la clase de programación orientada a objetos. Ingresa el lado, nos manda llamar el método calcular área cuadrado. Vamos a ponerle 89 y dice el área del cuadrado es 7921.0. Nos da este resultado porque ocupamos una variable de tipo dato doble. Las variables de tipo dato doble tienen parte entera y parte decimal. ¿Ok? Entonces aquí está el ejercicio de la primera compilación de nuestro programa. ¿Correcto? Entonces tenemos ya la primera clase. En este caso es la clase secuenciales. Repito, las instrucciones van una detrás de otra, Todos los sistemas, las aplicaciones tienen entrada de datos, proceso de datos y salida de datos. Y en esta referencia, bajo este paradigma, es importante que ustedes puedan identificar esta información que les estamos mencionando, que les estoy mencionando. ¿Vale? Tenemos la clase secuenciales. Dentro de la clase secuenciales tenemos dos métodos: calcular área del cuadrado y tenemos el método mensaje. ¿Correcto? Pasamos a la clase selectiva doble. La clase selectiva doble va a trabajar de la siguiente manera. Vamos a borrar los otros comentarios. Los comentarios son útiles porque nos permiten reforzar alguna línea de código en particular que queramos tomar en consideración o recordar en el momento que lo estamos codificando. Los comentarios son muy válidos en cualquier lenguaje de programación y nos sirven para eso, para poder tener alguna referencia, para poder recordar algún mensaje o algo en particular de las líneas de código que estamos trabajando, que estamos escribiendo. Lo mismo es importante trabajar el import java.util.scanner. Acuérdense que la primera va con mayúscula, punto y coma. Aquí vamos a colocar escáner, ponemos el teclado, el objeto teclado igual a new scanner entre paréntesis system.in, punto y coma. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahí nuestro objeto teclado para poder darle funcionalidad a los tipos de datos primitivos en Java. Vamos a poner un método público de tipo DatoBot que nos recibe un valor que se llame mensaje 1. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos las llaves. Ponemos SIS system.out.println y vamos a ponerle este ejercicio trabaja la estructura selectiva simple. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí nuestro primer método de esta clase llamada selectiva doble. Vamos a generar otro método de tipo dato public que sea de tipo dato void y se llame,
vamos a ponerle operación edad, o mejor dicho, calcular edad. Calcular edad. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. ¿Sale? Aquí nos marca este error porque tenemos una llave de más y acá tenemos que poner la llave que cierra la llave principal. ¿Sale? Aquí nada más recorremos nuestras llaves y alineamos. ¿Sale? Tenemos la llave que abre la clase selectiva doble y tenemos la llave que cierra la clase selectiva doble. La llave que abre y la llave que cierra. Tenemos la llave que abre el método mensaje 1 y la llave que cierra. Tenemos la llave que abre el método calcular edad y la llave que cierra el método calcular edad. ¿Correcto? Entonces aquí pues vamos a declarar una variable de tipo entero llamada edad. Punto y coma. Vamos a ponerle sys system.out.println y le vamos a poner ingresa la edad. Ingresamos la edad, ponemos la variable edad, va a ser igual al objeto teclado.nextInt, es un tipo de dato entero, punto y coma, ¿sale? Y entramos a nuestra estructura selectiva simple. Si abrimos paréntesis, edad es mayor o igual a 18, vamos a imprimir SIS, entre comillas, eres mayor de edad y puedes votar. ¿Vale? Y terminamos ahí nuestro método calcular edad. Recuerden, declaramos una variable de tipo dato entero llamada edad. Ponemos system.out.println, ingresa la edad. Asignamos la variable edad igual a teclado.nextInt. Ocupamos la palabra reservada if. Recuerden, palabra reservada if, ¿sí? Abrimos paréntesis, entre los paréntesis vamos a colocar la condición, que es la edad. Si la edad es mayor o igual a 18, ¿qué va a realizar? Abrimos, cerramos paréntesis, realiza este bloque de instrucciones. Si se cumple esta condición, me va a imprimir eres mayor de edad. Y si no se cumple, no hace nada. A eso se refiere la estructura selectiva doble. ¿Sale? Entonces, si no cumple la condición, no hace nada, pero como es la estructura selectiva doble, pues vamos a ocupar la palabra reservada else. ¿Sale? Y aquí en la palabra reservada else vamos a poner sys system.out.println no puedes votar, no eres mayor de edad. ¿Sale? Ok, aquí entonces estamos trabajando la estructura selectiva doble. La estructura selectiva doble. Vamos a irnos a nuestra clase principal, que es la de retroalimentación. ¿Sí? Vamos a generar aquí esta situación. Vamos a ponerle aquí comentarios para que no nos tome a la hora de compilar estas líneas de código. Vamos a mandar llamar se llama selectiva doble. La clase selectiva doble, creamos el obj3 igual a new selectiva doble. ¿Vale? Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Y ya en la parte de abajo mandamos llamar el objeto obj3 punto y nos manda a llamar el mensaje 1 obj3 punto y nos manda a llamar el de calcular edad. ¿Sale? Aquí en este ejercicio pues nos brincamos la de estructura selectiva simple.
sino que pues nos vimos directamente en la estructura selectiva doble. Compilamos, pero ahorita hacemos un ejercicio para trabajar la estructura selectiva simple. Compilamos nuestro programa y me manda a llamar el método mensaje 1. Este ejercicio trabaja la estructura selectiva simple. Aquí vamos a corroborar eso porque no es la estructura selectiva simple, es la estructura selectiva doble. Entonces aquí le vamos a cambiar estructura selectiva doble, ya que yo me quedé con la idea que estábamos trabajando en la estructura selectiva simple, pero abrí la clase de estructura selectiva doble. ¿Sale? Estructura selectiva doble. Pero bueno, ese no es el problema porque funciona nuestro programa. Este ejercicio trabaja la estructura selectiva doble. Ingresa la edad, vamos a ingresar 12 y no se cumple la condición, no puedes votar, no eres mayor de edad, ¿correcto? Cerramos, volvemos a compilar, nos manda a llamar la clase, perdón, el mensaje, el método mensaje 1 de la clase selectiva doble, de la clase selectiva doble, y me dice, este ejercicio trabaja la estructura selectiva doble. Ingresa la edad, ahora vamos a ingresar 34. Eres mayor de edad y puedes votar. ¿Sale? Entonces ahora sí, vámonos a la selectiva simple, que la tenemos hasta en la parte de abajo. Y pues aquí en la selectiva simple vamos a hacer el mismo procedimiento. Estos son procedimientos técnicos que deben de conocer, que deben dominar. Y pues aquí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar el import java.util.scanner punto y coma. Aquí dentro de la selectiva simple colocamos la clase scanner, ponemos el objeto teclado o creamos el objeto teclado igual a new scanner entre paréntesis system.in punto y coma. Ok, y pues aquí vamos a crear un método público de tipo DatoVoid que se llame promedio. Promedio, ¿sale? Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Aquí vamos a declarar una variable de tipo entero llamada C1, C2, C3 y una variable que se llame resultado. Punto y coma, ¿sale? Ocupamos el system.out.println, ingresa la calificación 1, colocamos C1 va a ser igual al objeto teclado punto nextIn, punto y coma. Siguiente, system.out.println, ingresa la calificación 2. C2 es igual a teclado punto nextInt, ¿sí? Punto y coma. Y ahora SIS system.out.println, ingresa la calificación 3. C3 va a ser igual a teclado punto nextIn punto y coma. ¿Sale? Entrada de datos, pasamos a nuestro proceso. Colocamos la variable resultado, va a ser igual, recuerden, prioridad de los operandos, lo que está entre paréntesis tiene mayor prioridad, entonces primero hacemos C1 más C2 más C3 y todo lo ponemos afuera entre 3. En este caso, ¿qué significa? Que primero voy a hacer la suma de las 3 calificaciones y después voy a dividirlo entre 3. Si yo no le pongo este paréntesis, el resultado no me va a arrojar, no va a dar el resultado correcto. Entonces, primero sumo y luego divido entre 3. Es la prioridad de los operandos, de los operadores.
Pasamos a la parte de la estructura selectiva simple. Si en ese caso la variable resultado es mayor igual a 8, que me imprima, abro y cierro paréntesis, me debe de imprimir alumno aprobado. ¿Sale? Y en caso contrario, pues no va a hacer nada porque es la estructura selectiva simple. Es la estructura selectiva simple. ¿Sale? Entonces aquí, pues nada más vamos a generar otro nuevo método público void, que se llame mensaje 3. Abrimos, cerramos y vamos a colocar SIS system.out.println. Estamos trabajando la estructura selectiva simple. En este momento sí es la estructura selectiva simple. Nos regresamos a nuestra clase principal. Nos vamos a nuestra clase principal que se llama retroalimentación. Nuevamente aquí hacemos lo mismo. Comentamos ese código para que no nos lo tome a la hora de compilarlo. Y ya aquí abajo metemos selectiva simple. En este caso es la clase selectiva simple. Creamos el objeto obj2 igual a new selectiva simple. Abrimos, cerramos, punto y coma. ¿Sale? Aquí estas también las podemos comentar, pero si no los comentamos no pasa nada. ¿Sale? No pasa absolutamente nada. Entonces aquí mandamos llamar el objeto obj2 punto y mandamos llamar el mensaje 3 y después obj2 punto promedio. ¿Sale? Compilamos nuestro programa, ¿sí? Y me manda el método mensaje 3 de la clase selectiva simple. Estamos trabajando la estructura selectiva simple. Ingresa la calificación 1. Vamos a ingresar 8. Ingresa calificación 2, 9. Ingresa calificación 3, alumno aprobado, porque hizo el procedimiento para hacer el cálculo del promedio de 3 calificaciones y si el promedio es mayor a 8, me manda el mensaje de alumno aprobado. Como es de estructura selectiva simple, nada más está habilitada esa estructura, en este caso el if, y si cumple la condición, realiza ese bloque de instrucciones. Y si no, pues no hace nada, me saca de la compilación de mi programa. ¿Sale? Aquí podemos hacer lo siguiente, dentro de la estructura selectiva simple, abajo del promedio del proceso de nuestras calificaciones, entrada, proceso, salida, podemos colocar SIS system.out.println. El promedio es 2 puntos, concatenamos con símbolo de más y ponemos la variable resultado. Si compilo mi programa, me manda a llamar el método 3 que dice estamos trabajando la estructura selectiva simple. Nos manda a llamar el método que identificamos como, aquí lo tenemos, promedio, el método promedio. Ingresa calificación 1, ponemos 7, 5 y 3. En este caso el promedio es 5, no cumple, no satisface esta condición. ¿Sale? El resultado, que es la variable que almacena el proceso de la suma de calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3, ¿sí? Me dice que el promedio es 5 y 5 no es mayor a 8. Y obviamente pues no realiza este bloque de instrucciones. ¿Estamos? Volvemos a compilarlo. Estamos trabajando la estructura selectiva simple. Ingresa la calificación, le ponemos 9, 8 y 9. En este caso el promedio es 8, cumple la condición esta. Si el resultado es mayor o igual a 8,
realice este bloque de instrucciones. Alumno aprobado, y es el resultado de nuestro trabajo, de nuestro programa. Entonces, pasamos a la estructura selectiva múltiple. En la estructura selectiva múltiple utilizamos el switch. Es un selector. En este caso vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para que lo puedan ustedes entender bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Esto, las estructuras, las trabajamos el semestre pasado en programación básica. Ahora nada más estamos dando el trabajo, el ejercicio bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Recuerden que este paradigma de la programación orientada a objetos tiene como elemento fundamental las clases y los objetos. No hay una clase si no hay objetos, no hay objetos si no hay clases. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle el import java.util.scanner punto y coma. Recuerden, aquí ponemos scanner dentro de la clase scanner. Creamos el objeto teclado igual a new scanner entre paréntesis system.in punto y coma. ¿Sale? Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Bueno, primero vamos a crear un método public de tipo data void que se llame mensaje 4. Abrimos y cerramos paréntesis y le ponemos system.out.println. Este ejercicio trabaja la estructura selectiva múltiple. ¿Sale? Ok, ahí está. Vamos a trabajar ahora ya en el ejercicio de la estructura selectiva múltiple. Creamos un método público de tipo data void que se llame menú. Abrimos, cerramos paréntesis. Aquí en este caso vamos a ocupar una variable de tipo entero que se llame opción, punto y coma, y vamos a ocupar igual otras variables de tipo dato entero que se llame S de suma, R de resta, M de multiplicación y D de división. ¿Sale? Ponemos punto y coma y también vamos a declarar las variables que me van a permitir trabajar este ejercicio. Entonces, de entrada ahorita vamos a declarar estas variables de tipo entero llamado opción y entero llamado S de suma, R de resta, M de multiplicación y D de división. ¿Sale? Pasamos a lo siguiente. Vamos a colocar aquí variable de tipo entero llamada N1, N2, punto y coma. Y pasamos al SIS system.out.println y vamos a ponerle, aquí vamos a ocupar el asterisco y le ponemos menú. ¿Sale? Y ponemos SIS system.out.println, le ponemos opción 1 suma. ¿Sale? Ok, opción 1 suma. SIS system.out.println, opción 2 resta. SIS system.out.println, opción 3 multiplicación. SIS system.out.println, opción 4 división. Ok, aquí nada más ponemos, aquí le ponemos el acento, aquí también y aquí también. Ok, y le ponemos SIS system.out.println,
elige la opción deseada. Ok, elegimos la opción deseada. Vamos a ponerle aquí opción, va a ser igual al objeto teclado punto next in. Ponemos punto y coma y pasamos a nuestra estructura selectiva switch. Entre paréntesis ponemos la variable controladora del switch que se llama opción. Abrimos y cerramos llaves. Ponemos case 1, 2 puntos, su respectivo break para poder terminar ese caso. Case 2, 2 puntos, su respectivo break, punto y coma. Ok. Y después ponemos nuestro case 3, 2 puntos y su respectivo break. Pasamos al case 4, 2 puntos y su respectivo break. Y por último tenemos el default. Default 2 puntos, ponemos su respectivo break y aquí vamos a poner system.out.println opción inválida. ¿Vale? Ok. Entonces ya aquí nada más vamos a pasar a la configuración, al código de nuestro caso 1, que es una suma. En este caso así lo vamos a determinar. Y pues vamos a colocar nada más lo siguiente: sys system.out.println, le ponemos suma, y aquí le ponemos sys system.out.println, ingresa el número 1, ponemos n1 va a ser igual a teclado punto next in, punto y coma. Ponemos sys system.out.println, colocamos ingresa el número 2, ponemos n2 va a ser igual a el objeto teclado punto next in, punto y coma. Pasamos al proceso, s va a ser igual a n1 más n2, punto y coma, sí, y hacemos la impresión system.out.println la suma de, concatenamos, podemos concatenar la suma de n1, concatenamos, entre comillas ponemos un símbolo de más, concatenamos n2, le ponemos entre comillas el igual, concatenamos es igual a s. Vamos a ver aquí la suma de, le ponemos 2 puntos, la suma de, ok, tenemos n1 más, concatenamos más n2, aquí nos falta concatenar, por eso no marca ese error, es igual más suma, más s, ok, concatenamos, correcto. Entonces nada más vamos a hacer aquí como para poder minimizar el tiempo del video, copiamos y lo copiamos aquí, lo copiamos aquí y lo pegamos aquí. Nada más vamos a cambiar las configuraciones, los mensajes, etcétera. Entonces aquí en lugar de suma va a ser resta, aquí en este proceso va a ser, en lugar de S va a ser R, N1 menos N2, y aquí va a ser menos, y en lugar de S va a ser la variable R. Ok, pasamos a el tercero, que es la multiplicación. Quitamos ese que diga
suma, ponemos multiplicación, N1, N2, aquí en lugar de S es M minúsculas, aquí es el símbolo de multiplicación, aquí es multiplicación y aquí es M, ¿correcto? Luego aquí es división, y aquí vamos a colocar la D de división. En el proceso debe de ser entre la diagonal, N1 entre N2, o vamos a dividir el número 1 entre el número 2, y aquí vamos a colocar la división y aquí la D, y listo. Tenemos ahí nuestro ejercicio de estructura selectiva múltiple, Nos vamos a la parte de nuestra clase principal, nuestro método principal. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a comentar estas para que las distingamos y no nos genere ahí ruido. Nos vamos a esta parte, ponemos selectiva múltiple, creamos el OBJ4 igual a new selectiva múltiple. Cerramos paréntesis, punto y coma. Ok, vamos a comentar esta, por eso nos marca ese error. Comentamos y aquí vamos a ponerle OBJ4 punto y vamos a colocar el mensaje 4 y luego OBJ4 punto y mandamos llamar el método menú. Compilamos nuestro programa y pues aquí ya nos está mandando el método mensaje 4 que dice: este ejercicio trabaja la estructura selectiva múltiple, ¿sí? Y en la parte de abajo nos manda el menú. Opción número 1 suma, opción número 2 resta, opción número 3 multiplicación, opción número 4 división. Elige la opción deseada. En este caso vamos a colocar la opción número 1, la suma, ingresa el número 78, ingresa el número 2, 45, y me dice la suma de 78 más 45 es 123, ¿correcto? Volvemos a compilar nuestro programa, vamos a la opción número 3, la opción número 3 me dice multiplicación, ingresa el número 1, vamos a ingresar 12, ingresa el número 2, vamos a ingresar 560 y me dice hay que editar el texto, la suma de 12 por 560 son 6720 y si es correcto, nada más tenemos que editar el texto. Entonces nos vamos a la estructura selectiva múltiple y nos dice la opción 1 es si es suma, la opción 2 es, aquí es en lugar de suma es resta, en la 3 en lugar de suma es multiplicación, y la número 3 es división. Recuerden que todo lo que va entre texto es división, es texto, todo lo que va entre comillas es texto, ¿sale? Compilamos nuevamente nuestro programa, vamos a la opción número 3 que era la multiplicación, ponemos 12 y el otro le ponemos 560 y nos dice la multiplicación de 12 por 560 son 6720, ¿correcto? Cerramos la compilación, volvemos a compilar y ahora vamos a la opción número 2, la resta, ponemos 678 menos 676 y me va a decir
la resta de 678 menos 676 es igual a 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestros ejercicios bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Nuestro resultado de aprendizaje 1.2 nos indica que debemos de trabajar las diferentes estructuras de control secuenciales, selectivas, simple, doble, múltiple, repetitivas, for, while y do while, arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Tenemos aquí nuestra clase principal que se llama retroalimentación.java y tenemos los diferentes nombres de las clases que venimos trabajando. Estos archivos son extensión .java y los identificamos como las clases que forman parte del proyecto retroalimentación. ¿Sale? La idea es trabajar esto durante nuestro semestre, reforzar bien la parte de la creación de clases a través de el nombre de la clase, los atributos, su característica, los métodos, las acciones, porque normalmente o en las mejores prácticas se debe de generar primero la clase y después ya pasar la parte del código, que nosotros lo venimos haciendo en la clase, en el salón, en el laboratorio, que es realizar, en algunas ocasiones generamos primero la clase y de la clase la tomamos como referencia para generar el código, o en otras generamos el código y luego nada más generamos la clase, ¿no? Entonces ese es el procedimiento adecuado. Es primero, o la mejor práctica o las mejores prácticas es generar de primera instancia tu clase y de tu clase ya generar el código de los programas que están desarrollando. ¿Es correcto? Entonces estamos en este proceso. Este objeto de aprendizaje, este video, es para que ustedes puedan reforzar la parte de los temas, la práctica del módulo de programación de objetos bajo este paradigma, ¿no?, de la programación orientada a objetos. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos.